Una vez más les saludo en el amor de Cristo, deseando de todo corazón que Dios derrame bendición sobre la vida de cada uno de los que escuchan esta palabra. En esta ocasión quiero compartir algo muy interesante. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una vez más dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es interesante encontrar cómo la palabra de Dios nos aconseja. Cuando dice sobre toda cosa guardada, precisamente se refiere cuando nosotros guardamos algo que atesoramos, algo que es valioso para nosotros, ya sea una joya, ya sea un pedazo de arte, ya sea un recuerdo que tiene peso sentimental quizás, y lo guardamos de tal manera que no queremos que, ¿verdad? Que se ensucie, que se llene de polvo, tampoco queremos que se vaya a abollar o a descarapelar, que se nos llegara a caer, mucho menos queremos que se quiebre, porque sería muy difícil volver a pegar esos pedazos, y aun cuando se pudiera pegar, ya no sería igual. Y cuidamos con mucho entusiasmo, ¿verdad?, aquello que valoramos. Pues aquí dice el proverbio, ¿verdad? Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y alguien podrá preguntar: ¿y de qué voy a guardar mi corazón? Hay muchas cosas que pueden dañar el corazón. Hay que guardar el corazón, que no se llene de orgullo, que no se llene de soberbia, que no se llene de avaricia, de malicia, de envidia, de mentira, que no se llene de adulterio, de fornicación, de falso testimonio. Hay que guardar el corazón. Dios está interesado en el corazón de cada uno de nosotros, de cada uno de los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, de aquellos que hemos profesado y que decimos ser cristianos, que decimos ser creyentes cristianos. Porque Él quiere que nuestro corazón cada día se vaya llenando del amor de Dios, se vaya llenando de temor de Dios nuestro corazón, y que abunde su palabra en el corazón de cada uno de sus hijos, puesto que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio, ¿verdad? Dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y qué hermoso es cuando, aún en reuniones familiares o en reuniones entre hermanos en Cristo, cuando tenemos un convivio, surge, ¿verdad? En medio del convivio surge, ¿verdad?, el hablar de las cosas del Dios eterno. Surge el hablar de las cosas de un Dios todopoderoso, de un Cristo vencedor, de un Cristo victorioso, de un Cristo que dio su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree, dice su palabra, no se pierda, sino que tenga salvación. De un Cristo que dio su vida en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa para que nuestros pecados fuesen perdonados y limpiados. De un Cristo que venció la muerte, que dio su vida por amor a ti, por amor a mí, y por amor a todo aquel que le reciba, a todo aquel que le acepte. Es hermoso cuando nos reunimos como hermanos en Cristo y seguimos compartiendo. No sé si le ha pasado, pero muchas veces después que salimos de la iglesia, del servicio, del culto,
como usted le llame, tenemos una reunión y pareciera que se nos olvidó. Muchas veces pareciera que dejamos el evangelio allá guardado en el templo y que hoy estamos en este convivio, en esta reunión, y que este es un tiempo para nosotros y empezamos a hablar de cualquier otra cosa menos del amor de Cristo. Por eso dice el proverbista, ¿verdad? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjese, muchas veces pensamos y creemos, cuando escuchamos un mensaje como este, aún pensamos que el predicador, el pastor, exagera. Y a veces decimos, qué exagerado es el pastor. O a veces somos tan irreverentes que ya ni pastor le decimos, ay, este hermano exagera mucho. Pero déjeme, le pregunto una cosa. ¿Con cuántos pecados se contamina el corazón del hombre? Una pregunta más. ¿Cuántos pecados se necesitaron para que el hombre fuese condenado y fuese separado del amor de Dios, de la comunión con Dios? ¿Cuántos pecados separaron al hombre de la comunión con Dios? Fue un pecado muy pequeño. Uno solo. Un solo pecado condenó no solamente a un hombre, sino a toda la humanidad a vivir separados de Dios. Un solo pecado pequeño. En el libro de Génesis, capítulo 3. Allí encontramos, ¿verdad?, que dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales. Ahora bien, también en Génesis encontramos que Dios dice que Dios puso al hombre en el huerto para que lo cuidara y lo labrara. Fíjese, hay varias cosas, pero me enfocaré mucho en este texto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Algunas de las cosas que encontramos y que debemos de aprender es, Dios puso al hombre en el huerto, primero al hombre, para que lo cuidara y lo labrara. Y dice, ¿verdad?, que aún Dios le dio la autoridad al hombre para que señoreara sobre todo lo que había en la creación. Y Adán fue quien le puso nombre a las aves, a los animales del campo, y desde entonces, dice la Biblia, ese es el nombre de cada uno de ellos. Mas en cambio, dice, pues se buscó ayuda idónea para Adán y no se encontró. Entonces Dios, ¿verdad?, hizo caer en sueño profundo a Adán y tomó una de sus costillas y de allí hizo y formó a la mujer. Y la trajo a Adán y se la presentó. Y Adán entonces dice que al verla exclamó y dijo, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Usted puede imaginar el rostro y la cara de Adán, ¿verdad?, de ver a una mujer. Debe haberse estado muy contento, muy feliz. Pero, una vez más, vemos entonces que Dios puso al hombre en el huerto para que lo cuidara, para que lo labrara. Y la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó, cuántos años pasaron antes de que el hombre cayera en pecado. Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Así dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Después dice, Dios los crió, varón y hembra. Varón y hembra los crió Dios a su semejanza. Qué cosa tan hermosa. Fíjese, aún ni siquiera los ángeles. Dice, la Biblia no dice que Dios haya creado un ángel a semejanza de Dios, pero al hombre y a la mujer los crió a su imagen y semejanza. Por supuesto que eso desató la ira de alguien más. Y ese alguien más es Satanás.
del diablo. Él odia a la raza humana. El diablo odia al hombre desde su creación. ¿Por qué lo odia? Simple y sencillamente porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y así es como entonces dice en el capítulo 3 de Génesis que la serpiente era más astuta que todos los animales. Y sabemos a través de la Biblia, a través del contexto general de la Biblia, que la serpiente tipifica a Satanás. Y mire cómo de una manera sutil, de una manera suave, no siempre la maldad va a llegar a nosotros disfrazada de algo terrible, de algo horrible. No, por lo regular, lo general, siempre será por palabras suaves, una hermosa cara, un cuerpo bonito, una muy buena oportunidad, qué sé yo, cosas así, que nos quieren seducir y nos atraen. Dice que vino la serpiente y habló con Eva. Y le dijo, con que Dios ha dicho que no pueden comer del fruto del huerto, de ninguno de los árboles, exageró. Me imagino que debe haber llegado, ¿verdad? Oye Eva, se escuchan rumores que Dios dijo que no pueden comer nada de lo que hay aquí en el huerto. Pero dice que Eva le contestó y le dijo, no, de todo lo que hay en el huerto podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Seguramente Dios, la Biblia dice que Dios les dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Y eso fue lo mismo que Eva le respondió a la serpiente y le dijo, no, de ese árbol nos ha dicho que no podemos comer porque el día que comamos de ese árbol moriremos. Pero ya dice ahí la palabra de Dios en Génesis 3:1, dice que la serpiente era astuta y usó de esa astucia para envolver, para engañar y para convencer a Eva. Y le dijo, oh no, no morirán. Dios no quiere que coman de ese fruto porque el día que coman de ese fruto, ustedes serán como Dios. Encontramos en las Escrituras que ese ángel hermoso, el lucero de la mañana, Luzbel, luz bella, precisamente fue arrojado de la presencia de Dios porque su corazón se llenó de soberbia y él quería ser como Dios. Y usó esas mismas palabras con la mujer y le dijo, el día que ustedes coman de ese árbol, serán como Dios y conocerán el bien y el mal. El resto de la historia usted lo conoce. Dice que Eva vio que el fruto era apetecible, se veía delicioso. El fruto representa, ¿verdad?, en esta porción el pecado. Muchas veces el pecado se ve apetecible, se ve delicioso. Pero recuerde que muchas veces aquello que más nos agrada es lo que más daño nos hace. Dice que Eva probó de ese fruto y le fue dulce a su paladar. Y entonces ella vino y le compartió a su esposo, a Adán. Ahora bien, tampoco encontramos que Adán haya reprendido a su esposa. No encontramos que Adán le haya dicho, ¿por qué pecaste, Eva? ¿Por qué tomaste de ese fruto? Dios lo prohibió. Dios nos dijo que no comiésemos porque el día que comiéramos de ese fruto, moriríamos. Tienes que arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Otra cosa hubiera sido. Mas sin en cambio la historia dice que Adán también probó del huerto, del fruto de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Las consecuencias no se hicieron esperar. Muchas veces el hombre piensa o pensamos que podemos pecar y que no habrá ninguna consecuencia en nuestras vidas. Y encontramos hermanos en Cristo que muchas veces tratan de excusarse o tratan de esconderse en aquello que dicen: hermano, nadie es perfecto, todos pecamos. Y algunos van más allá y dicen: ¿qué tanto es un pecado, hermano? Déjeme decirle una cosa. Un solo pecado, muy pequeño. El primer pecado que el hombre cometió fue el pecado de incredulidad. Porque ya Dios les había dicho que de ese árbol de la ciencia del bien y del mal no comieran. Pero después viene Satanás, en verdad, en forma de esta serpiente, y le dice a Eva, y le dice: oh no, no morirán, ustedes pueden comerlo y serán como Dios. Y comieron. La incredulidad, no le creyeron a Dios, pero le creyeron a Satanás. Y ese es el problema de hasta hoy en día del hombre. El hombre persigue más la mentira que la verdad. Dice en el libro de Juan, ¿verdad?, que la luz vino al mundo. Pero el hombre, dice, amó más las tinieblas que la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas, porque sus obras son malas. Por eso es que cuando se escucha un mensaje donde se habla la verdad, como en esta ocasión, muchas veces la gente, el hermano en Cristo, que anda viviendo una vida mal, que anda viviendo una vida equivocada, que quiere seguir viviendo su vida loca, como antes de conocer a Cristo, o como antes de haber entregado su vida a Cristo, entre comillas, porque el hombre que entrega su vida a Cristo debe de tener un cambio radical en su vida. Se esconden. Cuando escuchan un mensaje que, verdad, que es la verdad, muchas veces dicen: oh no, este pastor apedrea mucho, este pastor garrotea, golpea mucho. Y el rebaño Dios lo dio a los pastores para que los pastores los cuidaran. Es verdad. Pero le cuento una anécdota. En aquellos tiempos, cuando los pastores cuidaban ovejas, siempre entre tantas ovejas había algunas rebeldes que se descarriaban y que no querían caminar con el rebaño. Entonces, ¿sabe lo que hacían los pastores? Esos pastores les quebraban una pata a la oveja. Por supuesto, no la abandonaban, le quebraban la pata, la cargaban, la llevaban al redil, vendaban esa pata, la curaban, y después esa oveja tenía que comer de la mano de ese pastor. Y una vez que sanaba esa oveja, le aseguro que no se volvía a descarriar, porque a través del dolor había aprendido la obediencia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Adán no guardó el corazón. Eva no guardó su corazón. Ellos pecaron y un solo pecado condenó a toda la humanidad. Gracias a Dios por Jesús, por Cristo Jesús, por su Hijo. Una vez más vemos, ¿verdad?, cuando ellos pecaron, hubo grandes consecuencias. La serpiente pagó ¿verdad? Dios dijo: por lo que hiciste a hoy, te arrastrarás sobre tu pecho y polvo tragarás. A la mujer le dijo: aumentaré los dolores en tus preñeces. Y al hombre le dijo: con el sudor de tu frente ganarás el pan cada día. Por haber escuchado la voz de tu mujer. ¿Y sabe qué? También la tierra fue maldecida, porque dijo Dios: la tierra producirá espinos y escardos. Todo era perfecto antes que entrara el pecado en el hombre. Y una vez que entró el pecado, todo
lo contaminó. Fue contaminado todo. Entonces, vemos como un solo pecado contaminó el corazón del hombre, y a hoy, cuando nosotros nacemos en pecado, porque somos descendientes de Adán y Eva, y esa es la herencia que nosotros recibimos. Una cosa más, cuando Adán y Eva pecaron, dice, descubrieron que estaban desnudos. Y dice que vino el Señor como de costumbre, Él venía a hablar con ellos y les llamó: Adán, ¿dónde estás? Y ellos respondieron: Señor, tuvimos miedo y nos escondimos. Y dice la historia que cuando ellos hubieron pecado, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, se dieron cuenta que estaban desnudos, vino la vergüenza y se cubrieron con delantales de hojas de higueras. Eso representa las obras del hombre. El hombre, cuando peca, lejos de querer pedir perdón y reconocer que se ha equivocado, trata de cubrir sus pecados con sus obras. Hay hermanos en las iglesias, hay cristianos que se dicen ser hermanos, pero que viven en adulterio, que viven en fornicación, que viven en mentira, que desatienden a su familia, que abandonan a la esposa, que roban en la empresa donde trabajan, pero dicen que son cristianos. Y para cubrir ese pecado, el domingo vienen y dan una buena ofrenda en la iglesia, y piensan que por esa buena obra sus pecados serán perdonados. Pero la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados serán perdonados. Si los confesamos, si nos arrepentimos y si nos apartamos del mismo. Dios no nos ha llamado para seguir viviendo una vida en pecado. Dios nos acepta tal y como somos. Él nos recibe con los brazos abiertos, así como somos. Pero una vez de que Él nos toma, y una vez de que nosotros reconocemos esa obra maravillosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, la evidencia es, dice el apóstol Pablo en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No dice las cosas viejas allí poco a poco, allí sigue con ellas, llévatelas. No, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, amado hermano, hermana, porque de él mana la vida. Si tú le has entregado tu vida a Cristo y lo hiciste con convicción, lo hiciste arrepentido de pecado, te compujiste al saber los pecados que habías cometido y que esa obra maravillosa de Cristo Jesús ha borrado todo pecado, te ha limpiado de todo pecado, ahora eres una nueva criatura. Guarda tu corazón, que no se llene de soberbia, que no se llene de orgullo, que no se llene de idolatría, que no se llene de lascivia, de adulterio, de fornicación, sino que se llene del amor de Dios, que se llene de la palabra de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Usted puede, usted mismo se da cuenta y sabe, nada más en su manera de hablar, nada más en su manera de expresarse, aún en lo que usted piensa. ¿En qué piensa? ¿Medita en algún texto de la Escritura? ¿Medita en esa comunión con Dios temprana? Es importante guardar el corazón. Mire, el Salmo 24, 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Escuche: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Es importante guardar el corazón.
El salmista, en el Salmo 139, versículo 23 y 24, dijo estas palabras: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Muchas veces nos cuidamos que el hermano no me escuche hablar de la manera que hablo habitualmente. Nos cuidamos que el hermano no vea en el lugar que yo entro habitualmente, las tiendas que visito, los lugares que yo frecuento. Pero, ¿sabe una cosa? Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir esto? Él está en todos lados, simultáneamente, al mismo tiempo. Él está aquí conmigo como está contigo ahora que escuchas este mensaje. Él está en todos lados al mismo tiempo. Ese es un atributo que solamente Dios tiene. Por eso el rey David dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pero aún más dijo: pruébame y conoce mis pensamientos. Eso también habla de la omnisciencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios es omnisciente, es decir, Él lo sabe todo. Por eso el rey David dijo: aún no está la palabra en mis labios, y tú ya conoces lo que yo voy a decir. ¿No es maravilloso esto? Pero al mismo tiempo esto debe de causarnos temor en nuestro corazón. Jeremías capítulo 17 versículo 9 y 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Escuche, porque muchas veces decimos: te lo digo de todo corazón. Especialmente cuando andamos por allí, ¿verdad?, queriendo enamorar a alguien. Te amo con todo el corazón. Mira, no, de verdad te lo digo de todo corazón. Mire, dice la palabra de Dios en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Versículo 10 dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que, mi amado hermano en Cristo, no se engañe así solo. No trate de engañarse ni usted mismo ni a nadie más. Porque dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso es que muchas veces tenemos hermanos que dicen y sienten que sus oraciones no pasan del techo de la casa o en donde se encuentren. Porque Dios conoce los corazones y Él los prueba, los escudriña. Hubo un hombre que guardó fielmente su corazón. Por razones de tiempo debo ir leyendo un poco rápido. Pero este hombre se llamó Daniel. Y para la gloria de Dios está escrito el libro de Daniel. Dice la palabra de Dios que se escribió para ejemplo de nosotros todas estas cosas. Daniel capítulo 1. Daniel, quien fue llevado, ¿verdad?, por el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, fue llevado cautivo, él y sus amigos. Entonces el rey Nabucodonosor dio órdenes, ¿verdad?, al jefe de los eunucos para que trajese jóvenes
inteligentes, de buenas familias, y que los instruyese en las costumbres y en la lengua de los babilonios. Y dice en el versículo 5 de Daniel capítulo 1, dice: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Fíjese, para muchos esto sería un privilegio enorme. Para muchos dirían: wow, le caímos bien al patrón, le caímos bien al jefe. Cuando se sirve él una cuba, y de esa misma cuba te dice: échate un trago. Y ahí está el hermano cristiano, porque dice: ¿cómo le voy a decir que no al patrón? Si él puede subirme el sueldo, él puede subirme de puesto. ¿Cómo voy a desairar al señor licenciado que es mi patrón? Y ahí está, aceptando darle un trago, porque dice: qué distinción para mí que el patrón tenga estas atenciones para mí. No se equivoque. Engañoso es el corazón, y el diablo lo sabe, y trabaja de 1000 maneras para hacernos tropezar. El rey, él dispuso de una porción del alimento que él comía. No era cualquier alimento, del vino que él bebía también. Suena como que era muy amable este rey, pero mire lo que dice el versículo 8 de Daniel 1. Y Daniel propuso en su corazón. ¿En dónde? En su corazón. Daniel propuso en su corazón. ¿Qué propuso, hermano? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjese, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. El proverbio dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermano, hermana, proponga en su corazón no contaminarse con todas esas cosas que el mundo nos ofrece. Hay muchos placeres que el mundo ofrece. Hay muchas cosas que el mundo nos ofrece con tal de hacernos caer. Pero dice aquí que Daniel, él propuso en su corazón no contaminarse. Mire, le daré un ejemplo sencillo. El hecho que la empresa donde tú trabajas, tú mismo sepas que todos roban, no quiere decir que tú puedes robar. Si tú eres un hijo de Dios, tú no debes de robar. Muchas veces dicen: es que no me puedo zafar, es que la fiesta de fin de año, es el convivio con los compañeros, y siempre hay trago, siempre hay mujeres, siempre hay de esto, hay de aquello. No me puedo zafar, porque si yo no estoy ahí, entonces no me van a dar el aumento que me prometieron, no me van a dar ese escalafón que me prometieron para subir de puesto. Esa es una mentira de Satanás. La palabra de Dios dice que Dios honra a los que le honran. Y si tú honras la palabra de Dios, si tú honras a tu Padre Celestial, que es Dios, Él entonces te va a honrar. Te leo capítulo 1, versículo 9 de Daniel. Él propuso en su corazón, en el versículo 8, no contaminarse. Y mire lo que dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Qué le parece? No se contamine en su corazón, guarde su corazón y experimente la gracia de Dios en su vida. Dios pondrá gracia en usted, Dios le dará su favor.
Dios honra a los que le honran, eso dice la palabra de Dios. Honre a Dios con su vida. Honre a Dios con sus acciones. Honre a Dios con su corazón. Por eso el mandamiento, ¿verdad? Dice, honra a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Es decir, entrégate completamente al Señor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Mire, a veces nosotros somos tan románticos y decimos, queremos engañar, ya sea a una mujer joven o a alguna mujer, el hombre dice, oh no, te lo digo de todo corazón, tú sabes que me gustas, que te quiero y que no sé qué tanto. Dice el Señor Jesucristo que esto es lo que hay en el corazón del hombre. Dice en Mateo 15:19, dice, porque del corazón, escuche bien, salen los malos pensamientos. Por eso dice que Él escudriña la mente, porque los pensamientos llegan aquí, la mente. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso es lo que hay en el corazón de un hombre no arrepentido. Eso es lo que hay en el corazón de un hombre no nacido de nuevo, no nacido de la palabra de Dios. Eso es lo que hay en el corazón del hombre. Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Porque tampoco quiero que se quede pensando, oh, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? Bueno, dice Ezequiel 36, 26. Os daré, así dice el Señor, le dijo al profeta, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Un corazón de piedra no puede amar. Un corazón de piedra no se arrepiente. Un corazón de piedra no reconoce su pecado. Un corazón de piedra está endurecido. Es lo que se refiere al corazón duro del hombre. Mas sin en cambio, dice el Señor, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, es decir, un corazón que late, que siente, que se contriñe al saber que ha pecado, que se compuja cuando comete pecado, le duele a ese corazón haber quebrantado el amor de Dios. Ese es el corazón que Dios quiere poner en ti. Por eso dice el proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mi amado hermano en Cristo, de ninguna manera esta palabra es para acusar a nadie. Al contrario, tómelo como una exhortación. Quizás usted ha descuidado su corazón. Arrepiéntase, vuélvase al camino del Señor. Pida perdón y permita que Dios llene de amor, de paz y de gracia su corazón. Recuerde, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga tu hogar, derrame bendición sobre cada uno. Hasta pronto.